Yo quiero que piensen, quiero pedirles, quiero suplicarles para efectos de compartir la palabra que vamos a compartir esta mañana, que piensen en una de sus más grandes metas. Vamos a ver, todos usando la mente. Piense por favor en cuál es su más grande meta, la más grande meta, la mayor meta que usted tiene, la más grande. Tal vez usted está pensando en tres, pero después de tres piense en de esas tres cuál es la más importante de las metas que usted tiene en su vida. Seguramente hay metas interesantes. Seguramente si le diéramos a ustedes el micrófono escucharíamos temas muy importantes. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas categorías de las metas de ustedes? Por ejemplo, alguno podría estar deseando tener sabiduría. Alguien pudo haber dicho: mi mayor meta es ser sabio o ser sabia. Otra persona podría, y muchas cosas alrededor de sabiduría, alcanzar un título, un logro académico, etcétera, etcétera. Posiblemente otra persona diría: mire, mi meta tiene que ser con valentía, convencer todas aquellas cosas que se vienen a la vida. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero ser un ganador. Posiblemente otra persona haya pensado: mi mayor meta es tener riqueza, es alcanzar logros materiales. Yo quiero un carro de último modelo, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero tener una cuenta bancaria muy grande, quiero tener. Posiblemente otro diría: mi meta más grande es ayudar a la gente, quizá en el área de la filantropía, ser un filántropo, ser una persona que está dispuesta a dar por el mundo, a dar por las personas necesitadas. Otro podría decir: mi mayor meta, mi mayor deseo es ser sano, etcétera, etcétera. Pero podríamos seguir mencionando categorías de metas en las que ustedes pudieron pensar en este momento cuando yo les pedí que pensaran, pero quiero decirles que ninguna de estas categorías hipotéticas en las que ustedes pudieron pensar es más importante, más buena que la meta de la que vamos a hablar hoy: conocer a Dios. No hay meta más importante en el mundo que conocer a Dios, porque la meta más importante de todas es justamente, el logro más grande de todos es que una persona pueda conocer a Dios. Si alguien conoce a Dios, eso no se compara con nada del mundo. Usted puede decir: yo conozco Europa, Asia, África, yo conozco todo el mundo, pero eso no se compara con conocer a Dios. Usted puede decir: yo conozco los lugares turísticos más bellos del mundo, yo he estado en Disney, yo he estado en donde usted quiera, pero nada de eso se compara con conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay nada de eso, nada de eso. Y cuando uno piensa en esto, entonces sí, como que la vida de un cristiano empieza a tomar el valor que realmente tiene la vida. Porque la gente común, la gente que no tiene un objetivo significativo, un objetivo de valor, no le encuentra la atención adecuada a la vida. Y por eso es que la gente se corta la vida, se mata, se tira en un barranco, se tira las llantas de un vehículo, vive deprimida, vive decepcionada, porque no tienen un objetivo que valga la pena, porque no tienen una meta que valga la pena. Pero los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, tenemos un objetivo supremo, que es el conocer a Dios. Hermanos, su meta, su objetivo, su meta primordial en la vida debe ser conocer a Dios. Y si usted lucha por eso, no habrá nada más importante que eso, porque eso es lo mejor que puede pasarle al hombre. ¿Están de acuerdo? Es la mejor meta de todas. Ante una meta así, uno puede dar todo su esfuerzo, toda su lealtad, todo su empeño, toda su dedicación, toda su alegría, todas sus fuerzas, porque no hay nada. El apóstol Pablo lo dijo, escribiendo a los filipenses, lo dijo en estas palabras:
Interesante lo que él dijo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. Pablo dice, todo lo demás es basura comparado con el conocimiento de Dios. No hay nada que se compare. Es lo más bello que le puede pasar a una persona. Así que la meta de conocer a Dios es la meta más elevada, es la meta más exaltada, es la meta más gloriosa, más duradera, es la meta arrolladora por encima de todas las otras metas que nosotros podamos tener. La meta de conocer a Dios. Yo quiero que esa sea mi meta. ¿Cuántos quieren hacer de eso su meta, hermanos? Conocer a Dios. Ahora, el punto es que esto es importante porque Dios dice que conocerlo es mejor para Él y para mí. Y cuando yo escribí este pensamiento, Dios en su palabra, en todo su contexto, nos dice que conocerlo a Él es mejor para Él y para mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? Que una persona conozca a Dios es mejor para Él y mejor para mí. Y yo leo, empiezo con este versículo de Jeremías 9, 23 y 24 que leí al momento de dar la bienvenida. Dice la palabra: así dice Jehová, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, porque el sabio normalmente se jacta de su conocimiento, de su sabiduría. ¿Sí o no? ¿Han visto ustedes algunos de esos que se la pican de saber mucho? Y es que hay unos sorprendentes, hay unos que saben, que tienen una capacidad tremenda. Bueno, yo me quedo espantado de la capacidad que tiene el ser humano para memorizar, para guardar, para conocer, para saber sobre lo que sea, para lo que sea. Y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, porque estas son como tres de las cosas de las que más nos enorgullecemos los seres humanos: sabiduría, riqueza y valentía. Son como tres de las cosas en las que uno más se siente orgulloso, de lo que más se alaba, en lo que más uno se siente importante. Pero el Señor dice: ninguna de las cosas que ustedes consideran más importantes es tan importante como esta. Versículo 24: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. Es decir, si hay uno que se va a alabar, si hay uno que se va a sentir orgulloso, si hay alguien que se va a sentir contento, siéntase contento de una cosa. De una cosa vale la pena sentirse contento, y esa cosa es en entenderme y conocerme. Y hay dos palabras aquí interesantes: entenderme y conocerme. ¿Serán diferentes estas dos cosas? En entenderme y en conocerme. Posiblemente una persona puede entender a Dios y no conocerle, y una persona puede conocer a Dios sin entenderlo. Las dos cosas son posibles, las dos cosas pueden funcionar indistintamente, pero el Señor dice: alábense en entenderme. Por lo menos si alguien no me conoce, pues alábese en que me entiende. Y si alguien no me entiende, pues alábese en que me conoce. Pero esto sí vale la pena, dice el Señor: aunque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas, ¿qué dice el Señor? Estas cosas que quiero. No estamos no me están siguiendo, hermanos de pantalla, por favor, sigamos ahí bien conectadito. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto quiero, dice el versículo 24. Esto quiero. Ahora, Él quiere una relación, Él quiere una intimidad, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y por eso es que esto es lo más importante, porque es una relación que tiene un efecto maravilloso, un efecto glorioso, un efecto de deleitar no solamente al que conoce, sino que al que es conocido. Un efecto doble, un efecto de doble vía, que deleita al que conoce y deleita al que es conocido.
alabes en esto. Y cuando nosotros como pequeñas criaturas empezamos a conocer a Dios o a entender a Dios, al Dios omnipotente, al Creador, al Señor de los ejércitos, al Dios inenarrable, al Dios indescriptible, al Dios inefable, al gran Dios ante quien las naciones del mundo son como una pequeña gota de agua. Y yo digo, y ese Dios empieza a hablarme a través de la palabra, a través de la escritura, y empiezo a conocerlo. Qué cosa más gloriosa, hermano. Qué cosa más bella, qué cosa más indescriptible. No hay nada más bello que eso. Conocer a Dios. Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Si uno se pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuáles son los estados en los que Dios ve al hombre? Dios puede ver al hombre haciendo diferentes esfuerzos por acercarse a Dios, por conocer a Dios. A unos hombres los puede ver, o a un hombre lo puede ver en un estado de sacrificio, haciendo todo lo posible por sacrificarse para Dios o sacrificar a Dios. Pero otro posiblemente está haciendo ofrendas, holocaustos, y se siente muy contento de poder dar todo para Dios, y está haciendo lo posible, y eso está bueno. Pero Dios dice: pero ninguna de estas cosas es tan importante como que alguien me conozca, como que alguien sepa quién soy yo. Eso es lo más importante, que el que conozcamos a Dios. Lo otro puede ser honorable, puede ser admirable, pero conocer a Dios es el mayor deleite que al hombre le puede pasar. Y este versículo que voy a leer a continuación es determinante, es determinante, es digamos concluyente. Diríamos que es un versículo que como que ahí termina todo, pues es el clímax de lo que esto significa. Juan capítulo 17 y versículo número 3. Juan capítulo 17 y versículo número 3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Esta es la mejor vida. Esta es la vida que no tiene comparación. Esta es la vida que todo el mundo desearía. ¿Cuántos quieren vida eterna? Yo, mire, hermano, yo pensaba en la vida eterna cuando meditaba en esto. Hermano, ya algunos estamos llegando a medio palo, y otros ya vienen de regreso. Otros ya huelen a ciprés. Pero tanto el que está empezando a subir ahorita antes de llegar a medio palo, como los que ya llegamos a medio palo, o los que ya huelen a ciprés, para todos la vida es corta, ¿sí o no? Yo digo: Señor, ya llegué a medio palo y yo no quiero morirme. Yo quiero vida. ¿Cuántos quisieran vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces está diciendo la palabra: la meta más grande del hombre es conocer quién es la vida, conocer a Jesucristo. Y si yo conozco a Jesucristo, entonces yo tengo la vida. Entonces empiezan a disiparse mis penas, mi preocupación de que dentro de unos 10, 15, 20, 25 años ustedes me van a estar enterrando, o 30 o 40 o 50 me van a estar enterrando por ahí, digamos 40. Sería maravilloso 50, pero ya de 50, imagínense cómo está uno. Pero esto empieza a consolar y a decir: bueno, vale la pena conocer a Dios, porque es maravilloso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado.
Y ahí hay una implicación, digamos, que fácilmente surge de ese versículo. Uno puede conocer a millones de dioses, todos los dioses que uno pueda conocer, pero eso no es vida eterna. Solo hay que conocer a un único Dios, a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo a quien has enviado, porque con solo conocer a Dios y a su Hijo yo tengo la vida eterna. Entonces Dios dice, lo mejor que puedes hacer es conocerme. Lo mejor que una persona puede hacer es conocerme. Pero esto es un asunto algo complicado, porque hasta aquí todo es abstracto. Hasta aquí yo estoy declarando y algunos están ahí como, ¿qué es conocer a Dios? Yo quiero decirles que no es fácil conocer a Dios. Segundo lugar, en mi sermón, no es fácil conocer a Dios. No es tan fácil como alguien podría pensar. No. Uno se puede preguntar qué clase de actividad tiene uno que hacer o qué acontecimiento se puede hacer para tener un conocimiento acertado de Dios, para acercarse al concepto de conocer a Dios. ¿Qué tendría yo que hacer o qué tendría usted que hacer? Y hay una serie de preguntas hipotéticas que pueden ser la experiencia de muchas personas. Por ejemplo, ¿será que yo tengo que tener algún tipo de emoción y a través de un tipo de emoción conocer a Dios? Otra podría ser, ¿será que yo tengo que sentir un estremecimiento en mi cuerpo, en mi ser, desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza y decir, esto es Dios? Pasar por toda mi espalda y decir, esto es Dios. ¿Será que yo tendría que tener sensaciones alucinantes como las que tienen los drogadictos deseando conocer a Dios y decir, esto es Dios? ¿Será que qué es lo que ocurre? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que oír algo? ¿Tengo que escuchar alguna voz? ¿Tengo que ver alguna visión? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de conocer a Dios? ¿Cómo podemos decir que eso es conocer a Dios? ¿O qué es conocer a Dios? Yo quiero decir que aunque esto sea sencillo, o que en cierta medida, como he venido diciendo en esta serie de sermones, que conocer a Dios es tan sencillo, pero es tan misterioso, es tan profundo. No cualquier come tortillas puede conocer a Dios, pero sí cualquier come tortillas puede conocer a Dios. O no cualquier grande puede conocer a Dios, pero sí cualquier pequeño puede conocer a Dios. Y es ahí donde entonces, ¿qué es conocer a Dios? Porque hay muchos que conocen a Dios o tienen un concepto de Dios muchas veces equivocado. Quiero contarles esta historia real. Estaba tratando un caso de disciplina en el colegio. Nuestro colegio es un colegio, ustedes saben, que exige disciplina, que lucha porque haya orden, porque las cosas se den. No estamos diciendo que somos perfectos y que no se dan problemas. Si usted alguna vez escucha o ve ¿cómo se llama? Un mensaje de esos que pone la gente, y ese es el tipo de alumnos que hay en el colegio, que uno no tiene control de lo que anda haciendo cada persona en la calle. Y a veces los problemas de los alumnos son realmente los problemas de los papás. Los valores de los alumnos son los valores de los tatas. Dígale a su vecino, ¿cómo sos vos como tata? Pero lo que yo sí le aseguro es que el colegio, cuando ve o cuando conoce algo que está pasando, el colegio lo sanciona. Y estábamos reunidos con unos padres de familia tratando un problema de disciplina. Los alumnos habían sido expulsados 3 días por una acción totalmente afuera del reglamento del colegio, de las normas éticas y morales. Y no nos espantemos porque eso se va a dar. Yo le digo a la gente, es que estamos atendiendo gente, y la gente es indescriptible, la gente tiene sus cosas secretas. Estamos tratando un caso de disciplina. Entonces, después que yo les expliqué el motivo del por cual se había sancionado a sus hijos,
por cual se había expulsado a sus hijos, y ahora lo que el colegio pretendía, qué es lo que el colegio buscaba con lo que se estaba haciendo. Les di la palabra a ellos y les dije: ¿alguno de ustedes tiene una opinión o algún comentario o una reacción? Y alguien de ellos levantó la mano, un papá, y dijo estas palabras: yo respeto lo que usted dice o lo que usted ha argumentado, pero no lo comparto. Y entre otras cosas me dijo esto: porque mire, me dijo, le voy a hacer una pregunta. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente: ¿quién es el mayor genocida de la historia? Y bueno, yo sentí que me estaba atacando y que quería cuestionarme y que quería responderme mal a lo que yo había, la sanción del colegio. Entonces le dije, bueno, por educación y por contestar algo, le dije, pues podría ser Hitler. Me dijo, no, el mayor genocida de la historia se llama Jesucristo. Y entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo? Y él me dijo, ¿usted conoce la historia de Sodoma y Gomorra? Sí, claro. Vaya, mató a una ciudad entera, la quemó. ¿Usted conoce algo sobre el diluvio? Supongo que lo conoce. Sí, sí conozco algo. ¿Sabe que murieron todos, solo se salvaron 8 personas ahí? Jesucristo es el mayor genocida de la historia. Analicemos lo que él está diciendo y pensemos. La primera reacción que yo ya no seguí peleando con él, porque no se trataba de pelear. Yo le dije, solo quiero que sepa que si hay verdades absolutas, porque me dijo la otra parte, por lo tanto, lo que para usted puede ser malo, para mí puede ser bueno. Entonces yo le dije, no, mire, existen verdades absolutas y solo quiero que sepa que también existe lo que se llama el anacronismo histórico, y usted está haciendo un anacronismo histórico, porque le está atribuyendo a Jesucristo la destrucción de Sodoma y Gomorra, que en cierta medida no es así. Y uno se pregunta, ¿cuál es el conocimiento que este hombre tiene de Dios? Y las consecuencias de lo que esto significa. Si este hombre conoce a Dios de esa manera y el hijo estaba escuchando lo que él estaba diciendo, entonces ¿qué iba a hacer la conducta de ese muchacho? ¿Qué iba a pasar con ese muchacho? Por eso es que en el colegio Emanuel a cada año hay un grupo de alumnos que ya no se reciben. Ya no se reciben. Hay una lista de alumnos que por todos esos hechos que pasan ya no se reciben. Ahora, ¿qué nota le daría usted a este tipo que me habló de esa manera? Me ganó, digamos, en la conversación, me ganó la batalla, pero ¿qué nota le dan ustedes en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Cuánto se saca? De 10, ¿cuánto le ponen ustedes? O digamos, ¿cuál es este tipo de conocimiento? Porque lo que estamos diciendo en el fondo es que hay diferentes tipos de conocimiento de Dios, diferentes concepciones de Dios. Entonces cuando alguien dice, yo conozco a Dios, ¿cómo lo conoce? ¿Cuál es su concepto de Dios? Es ahí donde hay que entender, porque el conocer a Dios es más profundo de lo que uno puede pensar. Cuando hablamos de conocer a Dios, tenemos que conocer, bueno, en el versículo que leímos en el anterior versículo, ponelo hermano por favor, solo ahí se habla de 2 personas, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y hay una conjunción, y a Jesucristo, y a Jesucristo. Hay 2, entonces 2. Y además hay otros versículos donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto conocen ustedes a Dios? Si hablamos de conocer a Dios de una manera intelectual o de una manera racional, muchas veces a Dios no se le puede conocer. Y aunque en algún momento espero hablar de la Trinidad, pero ese no es el tema hoy en este mensaje.
porque Dios tiene su divinidad y tiene sus características o sus atributos, y hay que conocer a Dios como lo que Él es. Pero el punto es que no todos conocemos a Dios de la misma manera, o no es tan fácil conocer a Dios como alguien piensa que es fácil. Para conocer a Dios se necesita algo más. Pero quiero poner otro ejemplo. Es diferente conocer las cosas inanimadas o abstractas que las cosas vivas. Por ejemplo, miren, hermanos, conocer una ciudad. ¿Qué se necesita para conocer una ciudad o una montaña? ¿Qué se necesita? Explorarla, visitarla, y uno ya conoció a esa ciudad. ¿Cuál es la ciudad más linda que usted ha conocido en todos los años que tiene? La Matepec. Bueno, usted conoció una ciudad. No, yo sé que algunos hermanos me van no mucho me quieren porque yo menciono la Matepec. La Matepec es una colonia bonita. Óigame, hermanos, solamente que como ahí hubo un tiempo de peligro antes, muy peligroso, que solo entrar ahí daba miedo. Entonces, por eso es que a veces yo hago alusión, pero no, la Matepec es más bonita que muchas colonias. Tiene su cancha, tiene su piscina. ¿Cuáles de ustedes de sus colonias tienen piscina, tienen cancha, no la tiene? Bueno, pero esa es la idea. Entonces, pero por favor, no me van a apedrear. Pero el punto el que yo quiero decir es que conocer a una ciudad es fácil, porque usted lo único que tiene que hacer para conocer esa ciudad es explorarla, ir a esa ciudad y ver sus calles, ver sus edificios, ver su comercio, etcétera, y conocerla. Si usted necesita conocer una cosa abstracta, como por ejemplo el inglés. A ver, ¿cuántos conocemos el inglés? Yo conozco el francés, pero digamos, conocer el inglés no es tan fácil porque es algo abstracto. Hay que meterse a estudiar profundamente, dedicarle mucho tiempo. Hay unos que llevan 10 años de estudiar inglés y todavía no saben nada de inglés, no han aprendido inglés. Entonces es una cosa complicada, pero es posible conocerlo. Yo admiro a los que conocen inglés. A ver, ¿cuántos son bilingües aquí? Levanten la mano. Mire qué chulada. Tenemos varios allá arriba. Por allá está el teacher no levantó su mano. Es bilingüe, hay muchos bilingües aquí. Deberían enseñar. ¿No creen ustedes que estaría bien que nos enseñaran? Les enseñamos a nosotros a comer pupusa y ellos que nos enseñen inglés. ¿Qué les parece? Sería bueno. Es bonito, es sorprendente, pero sí se puede. Ahora, cuando hablamos de conocer a seres vivos, este es un asunto más complicado que seres inanimados o seres abstractos. Por ejemplo, si hablamos de conocer a un ser vivo, uno podría conocer fácilmente a un caballo. Uno puede ver un caballo. ¿A cuánto le gustan los caballos? Uno puede ver un caballo y dice: ¡ey, qué bonito ese caballo! Un día estábamos en una caballeriza de un amigo ahí en Guatemala, y él tenía sus caballos ahí, cada uno en su establo, y decía: este caballo es una raza peruana, y este caballo es un andaluz, y este caballo es, y empezó a describirnos los caballos. Pues los caballos se miraban parados ahí, parados comiendo el zacate, ese heno, comiendo el zacate, y los caballos muy gordos y muy bonitos. Pero uno no sabía lo que realmente cada caballo tenía. Él empezó a describir el caballo. Este caballo tiene un manoteo, el peruano tiene un manoteo que camina así. Los han visto marchar y saca las manos hacia los lados. Ese es el peruano. Puede ser con una mezcla de andaluz, etcétera. Pero el punto es que él empezó a mencionar las características. Pero no hay nada mejor que para conocer un caballo que montarlo. ¿Cuántos han montado caballos? ¿O cuántos los han agarrado de caballos? Son cosas diferentes, parecidas pero diferentes. Y cuando uno monta un caballo, uno se da cuenta que ahí sí conoce el caballo. Yo he montado caballos, puedo montar caballos, y es una cosa preciosa cuando uno sabe montar un caballo que está bien hecha la rienda. Usted se monta en el caballo, le da hacia adelante,
teníamos un caballo, yo tenía un caballo que lo montaba, que cuando que yo me montaba en él y me iba pegado a una pared para enseñarle, y luego le jalaba el freno hacia este lado, y lógicamente como iba a topar a la pared, el caballo daba vuelta en las dos patas. Era el castigo que yo le daba, pero así aprendió a dar la vuelta en dos patas. Así que cada vez que yo iba, dele una pasadita a su caballo, yo le daba la pasada al caballo, iba para allá y le daba el sentón a la rienda, y el caballo se venía. Una belleza. Es una belleza. Uno puede conocer a un caballo mejor si uno lo monta, lo toca, lo palpa, le toca la cabeza, la cara, y eso es una cosa muy bonita. Pero conocer a un hombre, ¿usted conoce a su vecino? Usted no sabe cómo puede ser la reacción de su vecino. Usted lo mira sacar la basura, pero de repente no lo conoce hasta que no hace algo usted que realmente, ¿cómo se llama? Es complicado. De hecho, conocer al cónyuge es difícil. Dicen que uno puede vivir años y años con una persona y realmente no conocerla totalmente. ¿Usted conoce a su esposa, hermano? ¿Usted conoce a su esposo? Estoy seguro que los seres humanos somos más difíciles de conocer. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos tenemos la posibilidad de esconder cosas. Un caballo no esconde cosas. Un caballo da lo que es. Usted lo monta, le pone las espuelas, le pone la silla, la rienda. El caballo da lo que es. Pero un ser humano, usted le hace cualquier cosa y el ser humano esconde. Hay cosas secretas. Entonces, cuando hablamos de conocer a un ser vivo, es más fácil conocer a un ser inanimado o a un animal que conocer a un ser humano, porque el ser humano, en cierta medida, estamos diciendo que es un ser que se deja conocer, que va a ser conocido en base a lo que él quiere que yo conozca de él. Lo que él no quiera no se va a dejar conocer. Ahora, esto aplicado a Dios. ¿Por qué estos ejemplos? Porque Dios, ¿cómo yo puedo conocer a Dios si es un ser vivo, inenarrable, indescriptible, omnisciente, omnipresente, eterno, no es físico, es espíritu? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Entonces, es ahí donde el punto. A Dios lo podemos conocer solo en la medida que Él se deje conocer. De aquí en adelante yo me voy a empeñar en conocer a Dios porque yo quiero conocerlo de verdad. Y una persona empieza a estudiar a Dios y empieza a tratar de conocer a Dios y está conociendo de Él, acerca de Él, pero lo puede hacer a través de la teología. Por ejemplo, hay muchos teólogos ateos que conocen de la Biblia y de la teología. Estoy hablando de la teología, ya hablo de la Biblia. Conocen de la teología y conocen inmensamente de la teología, pero no conocen a Dios. Y eso es tremendo. Porque una cosa es conocer acerca de Él y otra cosa es conocerlo a Él. La teología podría ser en cierta medida como conocer de Él, pero no es lo mismo que conocerlo a Él. Entonces un hombre puede conocer a Dios sin conocer teología. Y uno que conozca teología podría no conocer a Dios. Y ahí es quizá donde surgen palabras como estas. Mire Lucas capítulo 10 versículo 21 y 22. Está Jesús haciendo una declaración sorprendente. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí hay algo glorioso: y aquel a quien el Hijo quiere revelar. O sea, que el conocimiento de Dios
es una acción de la pura voluntad de Dios. Uno puede conocer la Biblia y no conocer a Dios. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Porque hay muchos que conocen la Biblia y no conocen a Dios. Se saben la Biblia, la han estudiado muchas veces con intenciones, con propósitos que no son correctos, tal vez propósitos apologéticos, para pelear, como dice la hermana, para discutir, pero no conocen a Dios, al Dios de la Biblia. Conocen lo que dice la Biblia, lo que dice la letra de la Biblia, pero no conocen al que escribió la Biblia. Por eso el mejor cristiano no es el que conoce la teología y la Biblia de pe a pa. El mejor cristiano es el que conoce a Dios. Por eso es que la Biblia nos pide que conozcamos a Dios. Ni tampoco estoy diciendo que no sea bueno conocer a Dios o estudiar teología. Estudiar teología es el camino que me permite, que me podría permitir conocer a Dios de manera personal. Cuando yo entiendo muchas de las cosas de Dios, yo me puedo quedar asombrado, me puedo quedar espantado y puedo glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo entonces podemos conocer a Dios? Porque la respuesta todavía no se ha dado concretamente y la quiero dar en 3 partes rapidito. 1, conocer a Dios es una cuestión personal. Miren, esto es tremendo, porque cuando hay que conocer a una persona, esa persona tiene que abrirse. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer a Dios de manera personal, estamos diciendo que esa persona se abre, esa persona tiene una relación conmigo y yo puedo conocer a esa persona, pero es alguien que puede compartir mis intereses, mis anhelos, alguien que se identifica con mis asuntos, con mi vida. Entonces yo le puedo conocer. Hay una cuestión personal. Pero el salmista dijo en el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, ¿qué significa gustar? Saborear, disfrutar, probar. Es como un plato de comida. Usted no puede decir esa comida está buena solo porque está en un plato, en un azafate. Se puede ver buena, podría decir usted, esa comida se ve buena, pero muchas veces uno prueba la comida que se ve muy buena y queda decepcionado, ¿sí o no? Entonces el salmista dice: probad, gustad que Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Jehová es bueno? Y si lo probamos, tenemos una relación maravillosa con Él. En esta misma relación personal hay como también la posibilidad de una manifestación de sentimientos mutuos. Para que haya una relación personal, tiene que haber una manifestación de sentimientos. Lo que uno piensa del otro y lo que el otro piensa, o lo que piensan de sí mutuamente. Es como cuando uno tiene una relación con un amigo. Con un amigo uno puede hablar mucho tiempo, puede pasar horas hablando porque uno se entiende con esa persona. Y algo que yo he aprendido en mi vida es que uno es más amigo de aquellas personas a las que uno admira. Si usted recuerda su mejor amigo, la persona que fue su mejor amigo, usted le admiraba, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Usted admiraba sus barrabasadas y dice: es que este sí es bandido, mire cómo se fuma los cigarros sin parar. Y usted quería estar con él, lo admiraba. Otros posiblemente admirábamos la sabiduría, la inteligencia. Yo puedo recordar a Jaime, mi amigo Jaime Rodríguez. Jaime, un tipo tan sabio, tan prudente, tan cristiano, que yo pasaba horas hablando con él. Se terminaba el culto y nosotros nos quedábamos 2 horas afuera del templo platicando. Yo que mi carácter no es tanto para hablar y hablar, yo me quedaba con él 2 horas hablando, porque era una persona tan especial que yo admiraba. Entonces, si usted conoce a Dios, tiene que ser amigo de Dios, tiene que tener esa manifestación de sentimientos. También tiene que haber esa voluntad entregada.
de entregarnos a la otra persona. Por eso es que la Biblia dice que si alguno dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, no conoce a Dios. No es cierto que conozca a Dios, pero también hay un gozo por las victorias, por el éxito de aquella persona. Un cristiano que conoce a Dios se deleita en el desarrollo de la obra, en el crecimiento de la iglesia, en que una persona se convierta, en que una persona avance en su vida espiritual, porque él tiene gozo. En segundo lugar, es una cuestión de la gracia de Dios. Oigan esto, hermanos. Nosotros no conocimos a Dios porque fuéramos buenos estudiosos o porque tuviéramos suerte. Él tomó la iniciativa. En esa gracia Él toma la iniciativa y empieza a mostrarse a nosotros, nos hace sus amigos, empieza a revelar lo que Él es, y entonces empezamos a conocerlo a medida que Él se va manifestando como amigos, una relación de amistad, y Él decide que nosotros lo conozcamos. Dije yo hace unos minutos atrás que uno puede conocer a un caballo porque uno monta el caballo y el caballo da lo que es, pero uno no puede conocer a una persona, y uno no puede conocer a Dios si Él no se da a conocer. Dios, pero la noticia más preciosa, la noticia más maravillosa es que Dios, en el interés por nosotros, se ha dejado conocer. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ha dejado que lo conozcamos. Dice la Biblia, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús dice: si alguno quiere conocer al Padre, véame a mí, que el que me ve a mí ya conoció al Padre, ya tiene conocimiento del Padre. Y Dios dice, pero esto es interesante, yo quiero conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dios quiere que lo conozcamos, pero Él dice, pero yo también quiero que sepas que yo te conozco. Y esto es interesante porque dice la Biblia, dijo Jehová a Moisés: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dice Éxodo 33:7, te he conocido por tu nombre, sé quién eres. Le dijo el Señor a Jeremías, oigan lo que le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo te conozco. Y quiero que usted vaya pensando en esto, porque si Él dice yo te conozco, esto, y cierro con esto, cierro con dos cuestiones importantes en cuanto a esto de que Él nos conoce. ¿Cuántos creen que los conoce? ¿Cuántos creen que su mujer les conoce? ¿Cuántas mujeres creen que su esposo les conoce? ¿Cuántos hijos creen que sus padres les conocen? Dicen algunos papás cuando yo hablo con ellos en el colegio, y yo sé lo que tengo. Yo digo, si supiera lo que tiene, no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. Los padres no sabemos lo que tenemos. Cada ser humano es un montón de secretos, es un montón de incógnitas. No conocemos. Ahora, Dios sí nos conoce. ¿Cuántos creen que Dios los conoce? Que Dios los conoce. Ahora, esto tiene dos cosas, y termino con esto. Si Él me conoce tan perfectamente y tan profundamente y tan íntimamente, incluso más que yo mismo, ¿no hay peligro que Él deje de amarme aún sabiendo quién soy? ¿Qué piensan ustedes? Pero ¿en qué se basa el pensar que no deje de amarnos? Porque cuando yo conozco a una persona y conozco en el fondo, es que yo no sabía quién era ella. Yo no sabía quién era él, pero ahora, porque le dicen a uno, y mira, ¿y por qué no sos amigo de fulano? Es que usted no sabe quién es esa persona. Usted no le conocía, pero llegó el momento en que le conoció. Bueno, por eso es que yo dejé de andar con esa persona. No le mire la carita de ángel. Carita de ángel tiene, pero cuando saca las uñas, esa persona, esa mujer, esa muchacha es tremenda. Entonces, por eso yo la dejé, o por eso yo lo dejé a él. Eso dice la gente. Ahora, ¿qué podemos decir de Dios?
Si Dios me conoce y me conoce, no hay pena de que Él diga, bueno, no, ya lo conocí. No, ya conocí quién es esta mujer. No, mejor no, sepárate de mí, Maitra. Sepárate de mí porque no. Dios puede decir eso. Dios va a decir eso. No, hermana. Le voy a decir por qué. Porque antes que usted naciera, Dios ya la conocía. Su amistad, su amor se basa en un conocimiento previo de usted. Antes de que usted naciera, Dios ya la conocía. Dios ya conocía el color de sus ojos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La estatura, el color de su piel. Ya conocía el sexo. Aunque ahora se lo quieren cambiar, pero usted, Dios ya sabía quién usted era, hermano. Tenga cuidado porque ese volado se pega, dijo un hermano. Y hermano, Dios tenía un conocimiento previo. Conoce desde lo más profundo de nuestro ser. Conoce nuestra corrupción y conoce nuestras virtudes y nuestras bondades. Pero aún así Él nos ama. Él nos ama. Así que nada de lo que yo tenga en mí o lo que Él pueda descubrir en mí, si es que hay algo que todavía no ha descubierto, lo va a hacer alejarse de mí. Dios me ama, Dios me conoce. Y la segunda cosa es que ¿puede Él desear ser mi amigo aún conociéndome lo que yo soy? ¿Puede Él ser mi amigo aún conociendo lo que yo soy? Este es el punto. Mire lo que dice la Biblia. Con esto le respondo esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es ese? Es Jesús. Frederick W. Faber dice literalmente: solo sentarse a pensar en Dios, qué gozo es. Amén. Tener el pensamiento, mencionar el nombre, la tierra no tiene bendición mayor. Eso es. Qué bendición. Cierre sus ojos.